Ok, ¿lo tiene? Vamos a leer, voy a leer del versículo 1 al 6. Síganme con su vista ahí, Apocalipsis 20, versículos 1 al 6. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ok, bien, hermanos, estamos en el siguiente pasaje, ¿verdad? De Apocalipsis. Y es el reino de Cristo por 1000 años, ¿ok? Este es lo como comienza. Ahora, déjenme comenzar un poquito con los versículos. Quiero avanzar y los últimos minutitos quisiera tener una discusión sobre qué tanto la Biblia habla de la segunda venida de Cristo y qué dice sobre la segunda venida de Cristo, ¿ok? Entonces, si me permite, déjenme avanzar y ahorita vamos a tener una buena discusión sobre esto, ¿ok? Entonces, nada más para el contexto, ¿verdad? Estamos aquí, ¿verdad? El capítulo 19 presenta la gran victoria del Cordero. Como vimos, el anticristo y el falso profeta fueron lanzados directamente al lago de fuego, ¿verdad? Hermanos, no hay, y no sé si lo dije bien o lo enfaticé bien, no hay un juicio para ellos porque no merecen un juicio a causa de su maldad. Son directamente condenados al infierno. O sea, son directamente condenados al infierno el anticristo y el falso profeta. Los ejércitos, por el contrario, los ejércitos de los hombres, dice la Biblia, que fueron muertos por las palabras de Cristo, hermanos, literalmente las palabras de Cristo y devorados por las aves. ¿Ok? Y esto es muy impresionante. Imagínense cuánto buitre, si creemos que fueron buitres, ¿verdad? Había para devorarse a los ejércitos, ¿verdad? Que estaban en aquel tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿qué sigue después? Porque en la trama de Apocalipsis, este es el punto clímax. El capítulo 19 es el capítulo que estamos esperando, la manifestación gloriosa de Cristo, ¿verdad? La venganza y la ira del Cordero derramada sobre los enemigos, ¿verdad? Aquellos que quisieron guerrear contra Israel y pelear con Israel. Y esto estamos, hermanos, esto marca ya el último momento de aquellos 7 años de la tribulación. Capítulo 19, ¿verdad? Termina con esa manifestación gloriosa, perdón, los 7 años terminan con esa manifestación gloriosa de Cristo, ¿verdad? Esa semana. Ahora, la pregunta es, ¿qué sigue después? ¿Qué sigue después? Y es aquí donde estamos en estos primeros versículos. Bueno, la primera cosa que encontramos es que Satanás es apresado por 1000 años, ¿verdad? Permítame un tantito. Ok, Satanás es apresado por 1000 años, ¿verdad? La visión de Juan continúa y ve a un ángel que tiene una cadena y la llave del abismo para apresar a Satanás. Ahora, nótese la descripción de Satanás, hermanos. Nótese cómo la Biblia habla de Satanás. Dice la Biblia aquí en capítulo 20 que él es ¿qué? Sí, sí. Sí. Nada más lo que no es que no estoy compartiendo ahí. Ya, ok. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le llama? Se le llama el dragón, ¿verdad? Ahora, hermanos, esto en el libro de Apocalipsis, eso nos hace pensar en el capítulo 12, ¿verdad? Porque el capítulo 12 fue ese capítulo, hermanos, que nos presenta la lucha cósmica,
¿verdad? Desde el inicio. Es este dragón. Ahora miren cómo le llama. La serpiente antigua. Hermanos, en la Biblia no hay muchas serpientes antiguas. No es como, pues estamos buscando a la serpiente de oro. No, la Biblia eso es muy claro. ¿Quién tentó a Eva en el Edén? ¿Quién marca, verdad, la Biblia que tentó a Eva en el Edén? La serpiente. ¿Ok? Y se describe aquí, se le llama aquí la serpiente antigua. Se le llama también, ¿verdad? El diablo. Y luego en griego se lee el dragón, la serpiente antigua, que es. Este dragón y esta serpiente antigua es, ¿qué dice aquí? El diablo. ¿Ok? Recuerda que esa palabra, la palabra griega diabolos, ¿qué es la idea de diabolos? ¿Mande? Más que malo. ¿No? Satanás es adversario. Diabolos es la idea de calumniador, ¿verdad? El diablo y luego Satanás, el adversario, ¿verdad? Satanás, el adversario. Y luego dice aquí que fue encadenado por 1000 años. ¿Ok? Ahora voy a subrayar todas las veces que en este pasaje aparecen 1000 años. Esta es la primera vez que menciona eso. Luego, ¿verdad? Nótese la descripción de su prisión. Se dice que fue arrojado al abismo y me gusta mucho una manera de traducir. El abismo fue atrancado. Esa es la idea, como cuando atrancas una puerta, ¿ok? Como cuando sellas una puerta, ¿verdad? Me gustó traducirlo así. Dice que el abismo fue atrancado y se puso un sello sobre él, ¿ok? Se puso un sello sobre el abismo, ¿ok? Ahora, ¿para qué se puso este sello? ¿Por qué tuvo que el abismo ser atrancado? ¿Y por qué tiene un sello sobre él? Bueno, dice ahí el mismo pasaje, para que no engañe más a las naciones. Para que no engañe más a las naciones. Ahora, ¿cuánto tiempo? El mismo pasaje lo contesta. Hasta que se cumplan 1000 años. Segunda vez que aparece esa cantidad. 1000 años. Luego dice, mismo versículo ahí, después será liberado por un ¿qué? Corto tiempo. Así, sencillo, ¿verdad? Será liberado por un corto tiempo. Luego vamos a ver aquí. Después de eso, ahora mira, muy interesante. ¿Se acuerda que cada vez que Juan ve algo, tiene una visión, va a utilizar esa palabra? Versículo 1, vi a un ángel. Y luego versículo 4, esa es como la siguiente visión que ve. Miró, ¿verdad? Dos cosas. La primera cosa que ve ahí en versículo 4 dice que vio tronos y personas sentadas en los tronos que les fue dada autoridad para juzgar. Esa es la manera literal de lo que dice el versículo, ¿verdad? Lo primero que ve Juan, y esto es muy enfático, y miré tronos. Y luego no necesariamente dice, y describe que sobre los tronos había personas sentadas y a esas personas les fue dada autoridad para juzgar. Luego dice, la segunda cosa que ve, dice, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. ¿Ok? Y hermanos, y entonces aquí nos surge una pregunta. ¿Por qué fueron decapitados? Ok, y el mismo pasaje lo dice. El pasaje básicamente va a explicar, ¿verdad? Tiene más explicación de quiénes son estas almas y estas personas decapitadas, ¿verdad? Dice, estos, ¿por qué fueron decapitados? Porque no adoraron a la bestia o a su imagen y no recibieron su marca ni en la frente ni en la mano. Ahora, hermanos, esto, hermanos, enfatiza más lo que ya ha venido diciendo Apocalipsis, especialmente desde capítulo 3 en adelante. ¿Verdad? Cuando el anticristo, hermanos, surja como ese líder mundial y el falso profeta, ¿verdad? Promueva la adoración
y promueva todo un sistema religioso y político, entonces, hermanos, de nuevo, desde capítulo 13 nos está diciendo, el entrar y vivir pacíficamente en el reino del anticristo, para vivir pacíficamente y cómodamente en el reino del anticristo, una cosa tiene que pasar. ¿Y qué tiene que pasar si usted quiere vivir cómodamente y pacíficamente en el reino del anticristo? Adorar a la bestia, adorar su imagen y ponerse su marca. Pero si no quiere, ahora sí que cuello, ¿verdad? Ahora sí que cuello. Hermanos, ahora, ¿a qué nivel? Y piénselo, ¿a qué nivel de persecución es esto? Hermanos, hoy en día existe persecución. Es innegable, ¿verdad? A lo mejor no tanto en nuestro país, pero si vamos más para el oriente, ¿verdad? Y los países, especialmente, ¿se acuerdan? Los misioneros siempre mencionan a esos países de la ventana 1040, hay grande persecución. A causa, ¿verdad? A causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que está describiendo. Dice Juan, vi tronos y vi las almas. Ahora, mire la siguiente descripción aquí. Note lo que Juan describe. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ok? Esta es la tercera vez que se vuelve a mencionar 1000 años. Ahora, ¿qué significa, hermanos? Y aquí viene una buena pregunta. ¿Qué significa que vivieron? Porque es la idea, ¿verdad? Vivieron. ¿Ok? Vivieron. No, ahí vamos, hermano Ortega. Y de nuevo, el pasaje lo explica. ¿Ok? Los siguientes versículos van a explicar qué significa ese asunto de que vivieron. Dice, primero, hay un resto. La primera cosa que dice la Biblia aquí es que hay un resto que no vivieron. Miren lo que dice versículo 5. Pero los otros muertos no vivieron hasta después de ¿qué? 1000 años. Y perdóneme que déjame de una vez lo corrijo. Se me olvidó pintar esos 1000 años. Cuarta vez que se menciona, ¿verdad? Aquí hay un resto, dice que no vivieron hasta que se cumplieron ¿qué? 1000 años. Segunda cosa aquí, en esta explicación, se describe no estoy compartiendo, gracias muchachos. Se describe ahora puse entre signos de interrogación, evento, como la que, así dice, ¿verdad? Y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora, hermanos, no creo que esa es la traducción más acertada. Realmente no lo especifica como diciendo, esta es, sino está diciendo la primera resurrección. Juan lo está presentando como, los otros muertos no vivieron hasta 1000 años, es la primera resurrección. Ahora, aquí puse entre paréntesis, hermanos, esto es un evento. O sea, cuando la Biblia habla de una primera resurrección, habla de un evento. Porque si hablara de un evento, entonces vamos a entrar en un conflicto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando la iglesia sea arrebatada, ¿se acuerda que dice? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros que quedamos, ¿verdad? Seremos transformados para ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Hermano Ortega. Ok, ahí viene. Gracias por esa pregunta. ¿Qué pasó? Por ejemplo, la Biblia nos enseña que cuando el Señor Jesucristo murió, ¿verdad? Ahí en los evangelios, dice que el velo del templo se rasgó y después hubo resurrecciones. Hermano, hermanos, imagina estar en Jerusalén, acaba usted de enterrar a su abuelito y de pronto su abuelito viene caminando. Eso es muy impresionante, pero dice que pasó así. Hermana.
¿No? Resucitaron, volvieron a vivir. Ahora, aquí está la cosa, hermanos, y aquí está, por eso es una buena pregunta. ¿Qué es diferente? ¿Qué es diferente, hermanos? Note aquí, ¿qué es diferente de la resurrección de Cristo para adelante con cualquier otra resurrección? Porque en el Antiguo Testamento vemos a Elías resucitando, Eliseo resucitando. Por ejemplo, hoy acabo de leer en mi devocional, me tocó leer, vemos a Pedro resucitando. Lázaro, el Señor Jesucristo resucitando. Pero ¿qué es diferente especialmente comenzando con la resurrección de Cristo y con otras resurrecciones más adelante? Para donde quiera usted. A ver, hermana Cielo. Exactamente, hermanos, exactamente. Hermanos, la resurrección de Cristo marca el inicio de una resurrección perfecta, una resurrección donde no vuelve a morir. Todos los demás, perdón. Y es lo que Pablo va a decir en Primera de Corintios 15. ¿Se acuerdan en Primera de Corintios 15? El pasaje en Primera de Corintios 15, hermanos, lo que estaba pasando es que los hermanos de la iglesia estaban hablando con otros compadres y los otros compadres les estaban diciendo, ¿ustedes creen en la resurrección? No existe la resurrección, nos vamos a la tumba, hacemos polvo, no existe resurrección. Y entonces los hermanos, no estaban negando la resurrección de Cristo. Lo que estaban negando era el hecho que la resurrección existiera. Entonces dice, a ver, y les dice Pablo a los Corintios, a ver, si ustedes niegan que existe resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es la fe. Y si no va a pasar resurrección, pues ¿qué hacemos aquí? Hermana. Ok. Bueno. Aquí, hermana, la pregunta debería ser, ¿qué significa ese versículo? Llevó cautiva la cautividad. Porque, mire, hermana, nosotros, por ejemplo, a lo mejor usted ha llegado a escuchar ese versículo que la hermana Patti pregunta, ¿qué de lo que la Biblia dice que Cristo llevó consigo la cautividad? Bueno, primero, ese versículo no dice quiénes eran los cautivos y no dice dónde bajó. No sabemos. ¿Por qué? Porque no lo dice. Ahora, lo hemos sistematizado. Yo lo he escuchado cuando yo fui recién convertido y empecé a ir a la iglesia. No, hermanos, eso me lo memoricé al principio. Pero ya uno que empieza a estudiar el pasaje y empieza a leer el pasaje, no dice. El pasaje no dice. Ahora, esto es muy interesante, hermana. Déjame contestar esa pregunta. El pasaje en Efesios, donde dice que llevó cautiva la cautividad, Pablo está usando un pasaje del Antiguo Testamento para mostrar cómo a Dios victorioso. Básicamente está mostrando cómo Jehová había peleado y llevado y vencido y llevado cautivos, que es lo que se acostumbraba en las guerras, ¿usted se acuerda? Y los llevaba cautivos. Y ahora, lo que es enfático, hermana, no es eso. Lo importante de ese pasaje no es que llevó cautivos, sino dice que llevó cautivos y llevaban botín y repartían el botín. Y eso es lo que está tratando de enfatizar el pasaje. Que Cristo ha tenido victoria, ¿verdad? Y eso es lo que está ilustrando. Él ha vencido sobre una gran guerra y ha repartido el botín, porque el pasaje dice, y dio dones a los hombres. O sea, el pasaje no quiere enfatizar la cautividad ni lo demás porque no sabemos, sino el hecho de que Cristo ha dado dones a los hombres, y ese es el tema que Pablo va a seguir. Entonces, no sabemos, y es lo que vamos a ver más adelantito, ¿verdad? ¿Qué es este tipo de resurrección? Y regreso a la pregunta, ¿habla esto de un evento? Porque de nuevo, si tratamos la primera resurrección como un evento, ¿dónde queda la resurrección de Cristo? ¿Dónde queda, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia? ¿Verdad? ¿Dónde queda? Y esa es una pregunta. Sí, Grecia.
Ok. Ok, muy buena pregunta. Hermanos, cuando la Biblia habla de esta resurrección, ¿de qué habla? Cuando está hablando de la Biblia de esta resurrección, ¿de qué está hablando? De esta. O cuando habla del arrebatamiento, ¿de qué tipo de resurrección habla? Porque dice Grecia, mencionamos muchos en la Biblia que volvieron a vivir, tenían sus cuerpos y luego volvieron a morir. Ok, y la respuesta de nuevo sigue siendo, Cristo es el prototipo de la resurrección final. Cristo es el prototipo de la resurrección final. Hermana Patti. O sea, que van a necesitar cuerpos. Exactamente. Exactamente, hermanos. La resurrección, Cristo es el prototipo de la resurrección. Y la resurrección, hermanos, consiste en la glorificación final de toda la persona. Hermanos, miren, nosotros... Y aún si nos tocara estar vivos, si somos arrebatados, no vamos con este cuerpo, nuestro cuerpo. Exactamente. Exactamente, ¿verdad? Y nos vamos a vestir con túnicas blancas, si dice la Biblia, ¿ok? ¿Verdad? No vamos a quedar así, ¿verdad? Ahora, esto es lo interesante, hermanos. Bueno, y es una buena pregunta. Cristo es el prototipo de la resurrección, que es, ¿verdad?, la completa transformación de la persona. Hermanos, miren, nosotros hemos sistematizado que somos alma, espíritu y cuerpo, pero la realidad es que todo trabaja junto. Somos una sola persona. Y la razón de sistematizarlo es la razón de poder entenderlo, y no está mal. Pero ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo funcionan diferentes. ¿Sí o no? Piénselo. ¿Cuántas veces usted le ha gritado a su cuerpo y su cuerpo le obedece? ¿Verdad? Y mire cómo, bueno, podemos entrar en muchos detalles, pero el asunto del cuerpo puede afectar al alma y el asunto del alma puede afectar al cuerpo porque somos uno solo. Entonces, la resurrección es esa completa transformación de la persona y el prototipo es Cristo. Ahora, déjame terminar aquí el argumento. Cuando Cristo se presenta con sus discípulos, ellos piensan que es ¿qué? Un espíritu, es un fantasma, ¿verdad? ¿Y qué les dice él? Amén, no os temáis, soy yo. Pero ¿qué más le dice? Un fantasma no tiene ¿qué? No tiene cuerpo. Exactamente. Y él pidió que le tocaran. También tenemos ese famoso pasaje de Santo Tomás, ¿se acuerda? Tomás, hermanos, en el Evangelio de Juan es muy enfático. Tomás dijo, hermanos, ahí en Reina Valera le rebajan el asunto, pero Tomás dijo, si yo no tocara al Señor, yo nunca voy a creer. Así les dijo. Es muy enfático, les dijo nunca. Entonces, a los 8 días se presenta el Señor y dice, a ver, Tomasín, tócame. Porque ahora, esa es la siguiente cosa. ¿Qué son las otras cosas que hizo Cristo después de la resurrección? Comer, ¿verdad? Y entonces ya podemos sospechar que las bodas del cordero, a lo mejor sí va a haber cordero, ¿verdad? O algo así. Bueno, ese es el asunto entonces. Ahora, regresando a este asunto, la resurrección. Cristo es el primero de una resurrección completa y perfecta. Pablo lo va a explicar. Y después va a hablar de otras resurrecciones. Y aquí Apocalipsis nos está diciendo, esos primeros muertos que volvieron a vivir son los muertos de la primera resurrección. Y entonces después vamos a tratar de investigar qué significa eso. ¿Ok? Ahora, note aquí. Después en el versículo 6, hermano Ortega. Esas personas que lo resucitaron ya van a estar glorificados ¿Sí? para trabajar con Dios. Sí, sí, es una,
Esas personas que volvieron a vivir para nunca más morir. Ya saben así como Pues probablemente. Sí, probablemente. Ahora, aquí viene este asunto, ¿verdad? Bueno, a ver, no sé si avanzar o no. Yo quería avanzar otra cosa, pero creo que esto de la resurrección está. A ver, hermanos, vamos a regresar a este asunto de la resurrección. ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre la resurrección? Especialmente, vamos a tratar este asunto. ¿Por qué la Biblia menciona primera resurrección? Esta es la primera resurrección. Mire, vaya a 1 Corintios 15, donde estábamos ahí. Sí. Mire lo que dice ahí. 1 Corintios 15. Versículo 20 en adelante. Este es el pasaje clave, uno de los pasajes claves de la resurrección. Dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Ok? Eso es claro. Ahora, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Note aquí. Ahora, ¿cuál es el orden? Mira ahí la Biblia, hágale un zoom, 2 puntos. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. A ver, aquí hermanos, sencillamente, ¿qué está diciendo? ¿Cuántas resurrecciones marca este pasaje? O bueno, ¿cuáles son los 3 órdenes de la? Ya les di la respuesta. No, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la primera? Cristo. ¿La segunda? Dice los que son de Cristo, ¿sí o no? Los que son de Cristo. Y luego en su venida. Y luego la tercera. dice, luego el fin, cuando entregue ¿qué? El reino. ¿Ok? Ahora, esto es muy interesante. Ahora, hermanos, esto es muy interesante. La resurrección. Ahora tengo otra pregunta para usted. ¿La resurrección es algo nada más del Nuevo Testamento? ¿La resurrección es algo nada más que se habla en el Nuevo Testamento? ¿Sí? Ok, Jazmín. Ok, tenemos un versículo en Job donde Job parece hablar de ¿qué? De la resurrección. Bueno, pero usar la palabra, ya sea en el capítulo 19, Sí. Ahora, ese es uno, pero no es el único. Los salmos. Ok, ahora, esto es muy interesante, hermanos. ¿La Biblia habla realmente de resurrección? A ver, y es la pregunta, ¿esto no es un asunto del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Perdón, ¿esto es nada más del Nuevo Testamento o del Antiguo, hermana? A ver, habla de resurrección y habla de pero hacia eso se refiere. La pregunta es hacia habla de la resurrección. Sí, de este tipo, estamos hablando de este tipo de resurrección. Déjame ayudarles. Vayan a Juan 10.
Usted conoce este pasaje. Este pasaje habla de la resurrección de Lázaro. Pero cuando va a pasar la resurrección de Lázaro, hermanos, cuando va a pasar la resurrección de Lázaro, otras cosas pasan ahí. Sí, perdón, Juan 11, sí, me equivoqué. Juan 11, ¿lo tienen? Versículo 17 en adelante dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos se habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó ¿en qué? Y Marta dijo al Señor, dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ahora, miren hermanos, miren la respuesta de Marta. Miren la respuesta de Marta. Le dijo Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día. Ahora, pero, sí, aquí viene la pregunta. ¿De dónde sabía Marta? ¿De dónde sabía Marta que iba a haber una resurrección? Porque Cristo le está diciendo. Exactamente. ¿De dónde Marta sabía? Porque le está diciendo al Señor, le dijo al Señor, tu hermano va a resucitar. Y Marta, sí, Señor, yo sé que va a resucitar en la resurrección postrera, ¿verdad? Pero ¿de dónde sabía eso? Bueno, creo que hay 2 pasajes claves. Exactamente, no le dijo ahí, ¿de dónde? ¿Qué pasó? Ahora, yo creo que hay 2 pasajes claves para eso. Aparte de Job, cuento a Job como uno, pero hay 2 pasajes fuertes. Uno está, Daniel 12, por favor. Y vamos a llegar ahí en las siguientes semanas. Daniel 12. ¿Se acuerdan que el capítulo, nos tardamos como 3 clases hablando del capítulo 11? Ahora no quiero tardar tantas clases en el capítulo 12. Pero miren lo que dice Daniel 12. Dice, en aquel tiempo, hablando del contexto de la gran guerra, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo se la ha libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Note el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pues vamos a decir, sencillamente habla de qué. Va a hablar de una resurrección, ahora, pero va a hablar de una resurrección con 2 diferentes destinos. Mira ahí, habla de una resurrección con 2 diferentes destinos. Dice, muchos de los, ¿verdad?, serán resucitados. Y luego dice, unos para qué? Vida eterna. Y otros para qué? Entonces, va a hablar, sí, Carlos. Sí, y vamos a llegar a ese capítulo en Apocalipsis también, donde ya no va a haber muerte. Ya no va a haber muerte. Ahora, esto es muy interesante porque Daniel está anticipando, note que Daniel está anticipando una resurrección con 2 diferentes destinos. Ahora, hermanos, esta es la idea que va a permanecer. ¿De dónde sabía Marta esto? ¿De dónde? De esto. Muy probablemente, hermanos, los fariseos. ¿Se acuerda cuando Pablo es arrestado? Me gusta mucho eso, ¿verdad? Pablo es arrestado, lo llevan al concilio y ve
De esta esquina los fariseos, de esta esquina los saduceos. Y Pablo dice, ok, ahí les va. Hermanos, se me está condenando por creer en la resurrección. ¿Y los fariseos qué dijeron? Lo apoyaron, dijeron, sí, la resurrección existe. Y los saduceos que no creen en la resurrección, ¿cómo se les ocurre? Y se empezaron a pelear ahí. Porque de nuevo, porque aún los fariseos tenían una conciencia de ¿qué? De la veracidad de la resurrección. Ahora, necesito que me ayude con el otro pasaje clave, porque no lo tengo a la mente. Cuando Jeremías profetiza al valle de los huesos secos. ¿Alguien recuerda ese pasaje? Sé que está en Jeremías. ¿Jeremías qué? Perdón, sí, es cierto, yo estoy... Gracias, pastor, me confundí de profeta. Ezequiel 36, gracias, pastor. Sí, 37, Ezequiel 37. Me confundí de profeta unos años. Perdónenme. Este es el otro pasaje. Miren lo que está diciendo el pasaje. Ezequiel 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, y me dijo, hijo de hombre, la pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y di, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y luego miren lo que dice Ezequiel, profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con hueso, y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que Jehová, que yo Jehová hablé, lo hice, dice Jehová. Ahora, este pasaje es muy importante porque piensa, hermanos, en todos los judíos y en la esperanza del reino de Dios. Hermanos, en 2 de Samuel 7, cuando Dios le dice a David que va a levantar un descendiente que se sentará sobre la casa de David y que reinará por siempre, ninguno de ellos cumplió. Ni Salomón, ni Roboam, ni nadie pudo ser ese rey perfecto, porque sabemos que el rey perfecto es ¿quién? Mateo lo presenta. Es el Señor Jesucristo. Ahora piensen los judíos en esta hermosa promesa. Guerra por todos lados, peleas por todos lados, huesos por todos lados. ¿Sí o no le pudieron decir a Dios, Señor, tú dijiste, mira, aquí estamos muertos, mis abuelos, mis padres, todos estamos muertos, no que vamos a vivir ahí en la tierra, no que iba a haber un descendiente, no que tus promesas son fieles? ¿Y qué dice? Sí.
Levántense. Ahora, hermanos, este es otro pasaje clave de la resurrección. Este es un pasaje clave de la resurrección. Entonces, aquí, y esa es la pregunta, ¿cómo debemos entender en Apocalipsis la primera resurrección? Bueno, déjame sugerir algo. Y de nuevo, es mi sugerencia pensando en todos estos pasajes. La primera resurrección, hermano, abarca una serie de resurrecciones. ¿Ok? La primera resurrección abarca una serie de resurrecciones. ¿Cuáles resurrecciones abarca? Cristo comenzando, el arrebatamiento y hermanos, y aquí es donde debatimos. En algún momento, los santos del Antiguo Testamento. Esta promesa es muy clara, ¿sí o no? Hermanos, en el arrebatamiento, y esto es lo raro y esto es lo difícil de pensar, pero en el arrebatamiento es muy claro que quienes resucitan y son transformados en el arrebatamiento es la iglesia, no los santos del Antiguo Testamento. Pero hay promesas para los que santos del Antiguo Testamento. Dale, bueno, a ver, hermano Juan, dígame. ¿Cómo nos podemos referir cuando dice Dios, porque, bueno, dijo Cristo, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos? Cuando le dijo de Abraham, Isaac y Jacob. Yo creo que lo que hizo el Señor, específicamente en ese pasaje, hermano Juan, yo creo que el Señor Jesucristo está usando ese argumento para hablar con los, recuerde que los saduceos no creen en la resurrección. Entonces ellos, recuerde, esto viene después de decirle, a ver, una doña se casó con este, y luego 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 le dice, oye, ¿cuál va a ser el bueno? Y el Señor le dice, ¿qué tontos son ustedes? ¿Qué no leen la Biblia? Dios no es un Dios de muertos. El punto del Señor Jesucristo es hablar de eso, ¿verdad? De la realidad de la vida, de la resurrección. Y está contestándoles de la resurrección de un pasaje del Pentateuco, porque los saduceos no van a creer en otro pasaje. No les podríamos llevar a los saduceos a Ezequiel. No les podríamos llevar a los saduceos a Job. No les podríamos llevar a los saduceos a otro pasaje. El Señor desde el mismo Pentateuco les dice, Dios es Dios de vivos. Así es que, por favor, ¿no? Bueno, y no dice así la Biblia, hermano, estoy siendo, ya saben. Ok, dale, pregunta. Pues llevo años escuchando eso. Pero no he entendido la verdad. Lo he leído hasta pero nunca he entendido la conexión. Se hace la conexión de todo. ¿Cuál es la naturalidad del texto en las conexiones de la Bueno, los teólogos temáticos lo van a armar. ok, bueno, la respuesta es, hay una resurrección, se acabó. La respuesta es, hay una resurrección y se acabó. Hay una primera resurrección donde va a ser una resurrección de vida para reinar con Cristo y se acabó. Y ya, se acabó. No, sí, pero me estás preguntando la naturalidad del texto. Se acabó. ¿Y ya? Ok. Eso es lo que quiero que notes. Un texto nunca trató de ser exhaustivo en todas las cosas. ¿Por qué? Para obligarnos a nosotros a pensar en la teología anterior. Dios no repitió tantas cosas. ¿Por qué? Porque Él ya había dado muchas cosas antes. ¿Sí o no? ¿Por qué Dios nunca quiso siempre? O sea, ¿por qué Dios no siempre fue exhaustivo en todo lo que dijo? Porque ya había dado una escritura previa. Entonces, y lo que Él esperaba de nosotros es conectar ciertos pasajes. ¿Ok? Siempre Dios ha esperado eso y ha intentado eso con nosotros. Que conectemos ciertos pasajes. Por eso existen citas del Antiguo Testamento, ecos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios siempre espera eso de nosotros. Nunca un pasaje, Dios nunca ha pretendido que un pasaje sea exhaustivo. Pero sí ha querido que nosotros, ¿qué? Hagamos ciertas conexiones. Ahora aquí es donde, Dalet, hemos discutido. Nuestras conexiones, hacemos conexiones lo mejor que podemos. Y nunca
hacemos que nuestras conexiones sean dogmáticas. ¿Ok? De que ustedes creen esto y se amuelan. No, no, no. Creo que nunca he dado la impresión en la clase de que todas nuestras conexiones y conclusiones son dogmáticas. Simplemente son posibilidades. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esta conexión? Porque estamos viendo todos los otros pasajes previos. O sea, sí, sí, más para eso no entiendo. No entiendo, la verdad nunca he entendido por qué hace tanta conexión. No, no usted, de hecho hasta yo lo he hecho, pero no entiendo por qué lo hacemos con tanta naturalidad, por qué se juntan esos pasajes para firmar de la verdad. Es lo único que no entiendo. Porque no hay otros. No hay otros. O sea, tu falta de entendimiento no es por falta de información, porque no hay otros. Lo que estamos diciendo, y es por eso que estoy diciendo, por eso estoy yendo todos los pasajes. Primero, Marta entendía algo. ¿Qué entendía Marta? Va a haber una resurrección. ¿Qué entendían los fariseos que eran enemigos de Pablo? Va a haber una resurrección. Ok, ¿estamos bien en ese punto? ¿Qué entendían ellos? Va a haber una resurrección. ¿Sí o no? ¿Va a haber una resurrección? Va a haber una resurrección. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿dónde dice o de dónde entendieron ellos esa resurrección? Vas al Antiguo Testamento, tienes pasajes como el de Job, tienes pasajes como el de Daniel, tienes pasajes como el de Ezequiel. Entonces, ahí, ¿qué te dicen esos pasajes? Que va a haber una resurrección. Y Daniel lo especifica un poquito más. Una resurrección con dos destinos diferentes. Ahora, esto es la conexión, dale. Daniel está diciendo, va a haber una resurrección con dos destinos diferentes. Y Apocalipsis te está diciendo más detalles sobre eso. La primera resurrección dice, dice, ¿se acuerda que dijeron? Cuando Juan ve tronos y almas de los decapitados, dice, esos resucitaron. Y luego dice, y otros muertos no. ¿Por qué? Hasta que se cumplan 1000 años. ¿Por qué? Porque esa es la resurrección de condenación. Por 10 lo que dice el pasaje, y que ya no llegué ahí, pero dice, bienaventurado, y una vez quiero llegar ahí, miren lo que dice aquí, la quinta bienaventuranza. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que tienen parte o los que tienen lugar en la ¿qué? En la primera resurrección, porque dice, la segunda muerte no tiene autoridad sobre ellos. Ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán 1000 años. O sea, simplemente está enseñando que los que resuciten después, pobrecitos. A ver, estos judíos que leímos esos no serán judíos. No, no. ¿Por qué, hermana? Porque, de nuevo, no. Hermana, aquí está el asunto, y este es el detalle, este es lo que me gusta mucho. Esa es la naturaleza de lo que llamamos los 1000 años. Hermanos, ¿por qué Cristo necesita, y déjame hacerlo con cuidadosamente, ¿por qué Cristo necesita reinar en esta tierra? Hay muchos cristianos que no creen que Cristo va a reinar en esta tierra. Nosotros sí creemos, y creemos que hay una necesidad que la Biblia misma la presenta. ¿Por qué? Por esas promesas. Porque Dios le prometió a los santos del Antiguo Testamento un reino. ¿Se acuerda cuál fue la pregunta? Y termino con esto. Vaya a Hechos 1. Y termino aquí porque ya se puso bueno, hermanos. Gracias. Hechos 1. Se puso bueno aquí. Hechos 1. ¿Se acuerdan? Cristo resucitado. El Cristo resucitado. Y los discípulos, versículo 6. Hechos 1, 6. Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, miren lo que le preguntaron a Cristo. ¿Restaurarás el reino a Israel en este? Hermanos, ¿por qué? Porque los judíos esperaban ese Mesías victorioso que verdad, que los librara de la opresión romana. Y le está diciendo, ahora sí, Señor, les vas a dar en la torre a los romanos. Ahora sí vamos a poder vivir libres en nuestra tierra. Ahora sí las grandezas que prometiste a David y a nuestros padres se van a cumplir. Eso es lo que le están preguntando. Pero hermano, la suma de 244. ¿Sí? Eso no se les va a dar.
¿Sí? Que eso incluyera la venida de Cristo. Exacto. Sí, creemos que sí. Y lo que Sí, exactamente, exactamente, exactamente. Y ahora, pero miren aquí, miren aquí. Y les dijo, miren lo que les dijo Cristo. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola. O sea, les dijo a los discípulos, no les interesa saber ahorita. No era algo que Dios iba a hacer ahorita. No tenemos que repetir las ciertos pasajes para su idea. Que pasa mucho tiempo, como el tiempo, o sea, los otros, estado, que los financieros, hablan con más Sí, 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 y esa es la cosa, y es la manera en que podemos saber. Bueno, hermanos, primero, necesito, ya terminé. Primero, no había anticipado hablar de la resurrección, yo estaba más anticipando hablar del reino, y ni llegué ahí. Pero creo que fue gracias por su interés. Voy a hacer otra diapositiva para tratar, hermanos, de, como dice Dalet, de hacer un diagramita de cómo llegamos a la conclusión de que la resurrección, esta primera resurrección, no es un evento. ¿Ok? ¿Cómo llegamos o cómo podemos pensar que cuando habla de una primera resurrección, no habla de un evento? ¿Ok? Y no estaba listo para eso, entonces, pero muchas gracias por su interés. ¿Ok? Amén. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Así como, hermanos, si no lo entiendo, pero que sea parte, amén. No, pero hay que entenderlo, hermanos, hay que entenderlo. Gracias, hermanos, gracias.